Uf, señores y señoras, agárrense que vienen curvas con Demet Özdemir. Acaba de soltar una frase que nos ha dejado a todos pensando, vacío en el corazón. Y no es lo que os imagináis. No es que se le haya roto el corazoncito por un ex ni nada de eso. Esto va mucho más allá. O sea, ¿os imagináis? La Özdemir tan radiante, tan exitosa, tan, bueno, ya sabéis. De repente lanza esto. ¿Qué se esconde detrás de esas palabras, Porque yo, para ser honesta, me espero cualquier cosa menos que esté hablando de amoríos fallidos. Ella siempre va a su bola, ¿no? Para mí, esto huele a que está en un momento de reflexión profunda. Quizás el éxito, el ritmo de vida, las cámaras, todo eso que la rodea, de repente le ha hecho sentir como que algo falta. No sé, como si tuviera todo pero a la vez, nada. ¿Me entendéis? Como esa sensación de estar en una fiesta genial pero sentirte un poco fuera de lugar. Muchos dirán que es postureo, que es para generar intriga, que si para promocionar algo. Va. Yo creo que va más allá. Demet siempre ha sido de las que muestran un poco su verdad, sin pelos en la lengua, aunque a veces sea incómoda. Y esto suena a verdad. A esa verdad que a veces nos cuesta admitir hasta a nosotros mismos. Piensen en ella rodeada de gente, siempre con esa sonrisa que nos encanta. Pero, ¿qué pasa cuando se apagan las luces? ¿Qué pasa cuando está sola, frente al espejo? Creo que es ahí donde se manifiesta ese vacío. Y lo digo con todo el respeto del mundo, Porque ¿quién no ha sentido eso alguna vez? Que tire la primera piedra. Lo que yo sospecho es que está en una búsqueda. Una búsqueda de algo más, de un propósito, de esa chispa que te haga sentir vivo de verdad. No hablo de dinero ni de fama, que eso ya lo tiene a raudales. Hablo de esa conexión, de ese algo que te llena por dentro y que las redes sociales, por mucho que nos hagan creer lo contrario, no siempre pueden dar. A lo mejor está explorando nuevos caminos profesionales, personales. Quiere crecer, quiere aportar, quiere sentir que su vida tiene un significado mayor. Y ese vacío es paradójicamente el motor que la impulsa a buscarlo. Es como si se dijera a sí misma, vale, tengo esto, pero puedo tener más. Puedo ser más. Lo que más me llama la atención es la forma en que lo ha dicho. Tan directa, tan inesperada. No ha dado pie a especulaciones baratas de rupturas amorosas. Ha tirado la bomba y se ha quedado a esperar la reacción. Y nosotros, claro, aquí estamos dándole vueltas. Me da la impresión de que está en una etapa de autodescubrimiento. Y eso, señores, es valiente. Es de valientes decir en voz alta que algo no está del todo lleno, cuando aparentemente todo está perfecto. Es como si dijera, no me conformo, quiero más de la vida, quiero sentirme plena de verdad. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que es un momento de crisis o una nueva etapa de crecimiento para Demet Özdemir?